En este mismo momento, estás a punto de descubrir un secreto oculto en las páginas de la historia más antigua, una narrativa de batallas celestiales, poderes divinos y enigmas que desafían nuestra comprensión. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un arcángel como Miguel, con todo su poder, optaría por la sumisión en lugar de la rebelión? ¿Por qué Dios tendría que esconder la tumba de un líder tan amado como Moisés? Únete a nosotros en este fascinante viaje, donde desentrañamos verdades ocultas y revelamos cómo estas historias milenarias aún resuenan en nuestras vidas hoy en día. No querrás perder ni un segundo. Quédate con nosotros y exploremos juntos los misterios más profundos de la fe y la historia. Judas, en el versículo 9, hace referencia a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar de las Escrituras. Hubo una lucha o disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero los detalles de esta contienda no se describen en Judas. En el capítulo 1, versículo 9 está escrito: aún el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este suceso se narra en el libro de Judas. Aquí, Judas nos revela un incidente que no se encuentra en otra parte de la Biblia. Naturalmente, surge la pregunta: ¿de dónde obtuvo Judas esta información? Algunos creen que pudo haber sido transmitida por tradición. Esto podría ser cierto o no. No tenemos conocimiento concreto sobre el motivo de la disputa entre Miguel y Satanás respecto al cuerpo de Moisés. ¿No sería improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para construir un santuario allí? De esta manera, Israel podría terminar volviéndose hacia la adoración idolátrica de los huesos de Moisés. Como representante angelical del pueblo de Israel, Miguel se esforzaría por preservar al pueblo de esta forma de idolatría, manteniendo en secreto el lugar de sepultura. En Daniel capítulo 10, versículo 21, leemos: pero yo, Gabriel, leo lo que está escrito en el libro de la verdad. No hay nadie que se mantenga firme conmigo y se fortalezca contra estas fuerzas espirituales hostiles, excepto Miguel, su príncipe, el guardián de su nación. La mera mención del nombre de Moisés evoca diversas imágenes en la mente de las personas. La muerte de Moisés está envuelta en misterio en la Biblia. Sabemos que falleció a los 120 años, pero sus ojos no estaban débiles ni su fuerza menguada. A pesar de su edad, Moisés aún estaba vigoroso cuando fue llamado a casa. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Condujo a los israelitas hasta el borde de Canaán y tuvo la oportunidad de vislumbrar la tierra, pero no se le permitió entrar. Al final de su vida, Dios permitió que Moisés viera la tierra por la que había dejado Egipto. Subió al monte Nebo, saliendo de las llanuras de Moab hasta la cima del Pisga, a unos 400 pies de altura, casi 1 kilómetro. No es común ver hombres de 120 años escalando montañas de esta altura y aún contando la historia, pero Moisés lo logró. Escaló usando las manos y los pies. No había un camino lo suficientemente ancho para él, pero tampoco lo necesitaba. Si te preguntas en qué condiciones estaba, este logro lo dice todo. Sabía que estaba a punto de fallecer, pues Dios se lo había dicho, y ya había preparado a Josué para sucederlo. Antes de su muerte, por primera vez en los últimos 40 años, la pesada responsabilidad de guiar a la nación fue quitada de sus hombros. Moisés pudo subir cada paso de la ladera con los hombros aliviados. Sabía que en cualquier momento podría exhalar su último suspiro al contemplar por última vez la tierra prometida, un pedazo de tierra que nunca pisaría. Era lo que más anhelaba, y así sucedió. Dios lo quería en casa. Moisés entregó su espíritu y murió conforme a la palabra del Señor. Falleció solo, pero en paz. El relato de su muerte se encuentra en los últimos 6 versículos del capítulo 34 de Deuteronomio. La muerte tiene una forma de poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? ¿Qué manera de vivir? 120 años sin gafas, 1 siglo y 1/5 de vida sin necesidad de muletas. Moisés nunca se sentó en una silla mecedora pasando ungüentos o tomando ensur. Oh, cómo extrañarán los israelitas el sabio consejo de su difunto líder. Su actuación entre ellos despertó emociones tan intensas que llevaron 1 mes entero lamentando su muerte, pero finalmente ese luto llegó a su fin.
Esto debería ser cierto en nuestras propias vidas. Después de la muerte viene el entierro, y así fue en el caso de Moisés. En este momento exacto, estás a punto de desvelar un secreto oculto en las páginas de la historia más antigua. Una narrativa de batallas celestiales, poderes divinos y enigmas que desafían nuestra comprensión. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un arcángel como Miguel, con todo su poder, optaría por la sumisión en lugar de la rebelión? ¿Por qué Dios tendría que ocultar la tumba de un líder tan amado como Moisés? Únete a nosotros en este fascinante viaje, donde descubrimos verdades ocultas y revelamos cómo estas historias milenarias aún resuenan en nuestras vidas hoy en día. No querrás perder ni un segundo. Quédate con nosotros y exploremos juntos los misterios más profundos de la fe y la historia. El versículo 6 contiene una de las afirmaciones más notables sobre la carrera extraordinaria de Moisés. En Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6, leemos: «Y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero hasta hoy no se sabe dónde está su sepulcro». Moisés es la única persona en la Biblia a quien Dios personalmente enterró. ¿Lo sabías? Entonces, el Señor ocultó la tumba. ¿Por qué? Porque esa tumba se habría convertido en un santuario. Hasta el día de hoy, la gente estaría visitando el Nebo, erigiendo santuarios, vendiendo palomitas de maíz y cacahuetes, ofreciendo paseos e incluso operando un tranvía hasta allí, con una gran pancarta proclamando: «El lugar de sepultura de Moisés». Por eso fue ocultado. Esto es tan crucial para el Señor que incluso provocó un enfrentamiento angélico. El punto importante es este: incluso si Miguel es un arcángel, aquel a quien Dios usará para arrojar a Satanás del cielo, él no presumió hablar de forma reprobatoria al que gobierna en el reino de los demonios. Dejó toda reprensión para Dios. En Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 9, está escrito: «Hubo entonces guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Miguel, el arcángel, es retratado en la Biblia en los textos de Daniel, Judas y Apocalipsis como un ángel guerrero que lucha en combates espirituales. La palabra arcángel significa ángel de mayor rango. La mayoría de los ángeles en la Biblia se describen como mensajeros, mientras que Miguel es representado en los 3 libros como alguien que combate, resiste o se opone a los espíritus malignos y a los principados. Miguel es el nombre de este arcángel, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿quién se compara con Dios? Se nos presenta por medio del profeta Daniel. Miguel se negó a emitir un juicio presuntuoso. En cambio, anunció solo la reprensión de Dios. El lenguaje de esta reprensión se asemeja a Zacarías, capítulo 3, versículo 2, donde el Señor reprime a Satanás por sus acusaciones contra Josué, el sumo sacerdote. En Zacarías 3, leemos: «Y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda». A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sumiso al Señor. Los ángeles justos tienen una jerarquía y son sumisos a la autoridad. Considerando la fuerza de Miguel, su sumisión a Dios se vuelve aún más hermosa. Podemos ver que la sumisión nunca pretende quitar la fuerza, el propósito o el valor de un individuo. La fuerza del ángel Miguel no estaba en disputa, como muestra la última mención de Miguel, el arcángel, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Cuando Satanás es expulsado del cielo, Miguel y las fuerzas del cielo derrotan al dragón. Satanás, el diablo, es arrojado a la tierra. Allí, enfurecido, Satanás se dispuso a luchar contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen firme su testimonio sobre Jesús. El enfrentamiento es un mal necesario. A nadie le gusta, pero debe hacerse para corregir, purificar y unificar a la comunidad.
No es agradable, pero es necesario. Incluso Miguel, el arcángel, no luchó contra el enemigo por su propia autoridad, sino que habló en nombre del Señor. Miguel respetaba profundamente su cargo y posición. Lucifer, creado como la criatura más elevada, cayó por causa de su orgullo. Esta es una lección crucial que necesitamos interiorizar. Muchos cristianos aún no han comprendido la importancia de inclinarse verdaderamente ante Dios. Nosotros solo somos criaturas. Él es el Creador, que nos da el derecho de cuestionar cualquier cosa que Él haga. Todos enfrentamos dudas, pero necesitamos recordar que Dios no solo es el Creador, sino también el Redentor. Él cuida de nosotros. Nuestro Dios es exaltado, santo y sublime. Es justo y correcto. Nunca comete errores. Podemos confiar plenamente en Él. Pero, ¿realmente lo hacemos? ¿Reconocemos su autoridad y valorizamos su presencia? Cuando rindamos cuentas, el Señor Jesucristo dirá: ustedes dijeron, Señor, Señor, pero no hicieron lo que yo ordené. Cada uno siguió su propio camino y hizo lo que le pareció correcto a sus propios ojos. Esta es la triste realidad de la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué ejemplo es Miguel, el arcángel? Mientras concluimos nuestra jornada de hoy, reflexionamos sobre las profundas lecciones y misterios que exploramos juntos. Las historias de Miguel, Moisés y las batallas espirituales no son solo relatos antiguos, sino reflexiones sobre nuestra vida, fe y lugar en el universo. Miguel, el arcángel, es descrito en la Biblia como un guerrero celestial, un defensor del pueblo de Dios. En Daniel, Judas y Apocalipsis, vemos a Miguel en acción, luchando contra fuerzas malignas y protegiendo al pueblo de Dios. La palabra arcángel significa el ángel de rango más alto, y Miguel desempeña su papel con gran honor y reverencia. Él combate, resiste y se opone a los espíritus malignos y a los principados. Su posición y poder son incomparables, pero aún así se somete completamente a la autoridad de Dios. Esta sumisión no disminuye la fuerza de Miguel, al contrario, la engrandece. A pesar de su inmenso poder, Miguel nunca actúa por su cuenta. Reconoce que la verdadera autoridad proviene de Dios. Este es un ejemplo poderoso para nosotros. La sumisión a Dios no disminuye nuestra fuerza o propósito. Por el contrario, nos fortalece y nos guía por el camino correcto. Mientras reflexionamos sobre las historias de Miguel, Moisés y las batallas espirituales, vemos que no son solo relatos del pasado, sino lecciones vivas para nuestras propias vidas. La fe, la obediencia y la sumisión son fundamentales. Reconocemos que Dios es justo y perfecto en todo lo que hace, y debemos preguntarnos, ¿realmente confiamos en Él y vivimos de acuerdo con su voluntad? Si encontraste este vídeo esclarecedor, imagina cuántas otras revelaciones están esperando ser descubiertas en nuestro canal. Cada vídeo es una nueva aventura, un nuevo misterio por desvelar. No pierdas la oportunidad de ser parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y sé el primero en presenciar cada nueva revelación. Dale like si te sorprendiste hoy y comparte este vídeo para que otros también puedan embarcarse en este viaje de descubrimiento. Y por supuesto, queremos escucharte en los comentarios. ¿Qué misterio te gustaría que exploráramos a continuación? Tu curiosidad nos guía. Recuerda, cada historia que contamos, cada secreto que revelamos, es una pieza del gran rompecabezas de la vida y la historia. Únete a nosotros nuevamente mientras seguimos explorando lo desconocido. Gracias por mirar y hasta la próxima aventura.